Hola, ¿cómo estás este día? Que Dios esté bendiciendo tu vida en gran manera. Y es un gusto, un placer estar de nuevo aquí, otra vez comunicándote una pequeña porción de la palabra de Dios. Ahora lo que vamos a ver es, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Si dice su palabra que Dios nos ama, que Dios no rechaza a nadie, entonces, ¿por qué algunas personas viven unidas a Dios, reciben gran bendición, vemos que prosperan en su vida y vemos otras tristemente tan lejos de Dios, tan hundidas en sus problemas, tan metidos en la maldad del mundo? ¿Qué estará pasando? ¿Cuál será el motivo? ¿Cuál será la razón de que algunas personas estén unidas a Dios, se mira su gloria en ellos, se miran las bendiciones, y otras totalmente alejadas de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? Ese es el punto hoy. Pues tengo noticias. Si nosotros vamos a Génesis 27-28, podemos ver ahí que Dios tenía un gran plan para la humanidad, un plan perfecto. Y dice que Dios nos creó santos, pero santos para su gloria. El plan de Dios era perfecto. Era un plan para su gloria, pero era un plan para mantenernos eternamente santos. Nos creó con un cuerpo santo, con una alma purificada y con un espíritu libre. Pero ¿qué pasó? Se interpuso entre Dios y el ser humano. Algo se interpuso. Pues eso que se interpuso es el pecado. Dios proveyó para la existencia del ser humano. Si vas también ahí mismo a Génesis 1, pero ahora en el versículo 29 y 30, déjate los leo, los 4 versículos. Busca aquí en mi canal el capítulo completo, te voy a leer solamente los versículos para este tema. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El 28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el 29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer. Ahí Dios estaba dando la provisión. Y en el 30 dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Ahí Dios estaba dando al hombre y a la mujer que creó, les estaba dando la autoridad sobre los peces, sobre las plantas, sobre todos los animales, sobre toda la tierra. Les estaba dando la autoridad, que señorearan sobre ello. Solo era un requisito nada más que les iba a poner, pero ahí les estaba proveyendo de alimento. Tenían todo, como diríamos en el mundo secular, todo sobre la mesa, ¿verdad? En charola de plata. Pero Dios puso una regla. Vamos a ir primeramente a ver al capítulo 2, ahí mismo en Génesis 2, pero el versículo 9 y 10. Y dice así, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y en el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es el mismo, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Dice el versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, de ahí se repartía en 4 brazos. O sea que les dio alimento y les dio agua. No hubiesen podido vivir sin agua, ¿verdad? Les dio alimento, agua y autoridad. Pero como todo, debe haber un orden en todo. Dios puso una regla. Mencionamos en el versículo anterior, en el 9, que había un árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. Pues eso fue la única regla que puso el Señor. En el capítulo 2 ahí mismo, pero versículo 16 y 17, vamos a aprender qué dice su palabra. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
es lo único que le prohibió. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí Dios les puso una regla. Pues tenían todo, dirás tú. Tenían todo, alimento, no tenían que trabajar, estaban felices ahí en el jardín del Edén. Pero entonces, ¿por qué fue que entró el pecado? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué entró el pecado como un gran muro y se interpuso en medio de Adán y Eva y de Dios? Pero Adán y Eva nos lo heredaron a toda la humanidad. Esa es la pregunta hoy, ¿verdad? ¿Por qué estamos separados? Pues por el pecado. Satanás, no creas que ahí nació el pecado, en el jardín del Edén. No, para nada. El pecado nació en el cielo. Eso no lo vamos a ver hoy. En otra ocasión haré un video especial sobre eso. Pero el pecado nació en el cielo cuando Satanás, un hijo de gloria, Satanás no es hijo de Dios, es creación de Dios, un ángel de gloria, de luz, un ángel maravilloso, inteligente, con una gran sabiduría, quiso ser más grande que Dios, quiso la gloria solamente para él. Ahí nació el pecado. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, ahí nació el pecado y entonces fue expulsado al abismo con todo y los ángeles que decidieron seguirle, ¿verdad? Y desde ese momento, Satanás siempre ha buscado echar a perder los planes de Dios, siempre ha buscado obtener la gloria para él. Lo único que a Satanás le interesa es eso, la gloria para él, quitarle la gloria a Dios. Eso es el celo de él, eso es lo que él quiere. Pero Satanás es un ser malvado, un ser de mentira, un ser astuto, así que hoy día ya no, después de escuchar este audio, espero que ya no te sientas orgulloso de ser astuto, siéntete orgulloso de ser sabio, porque sabio es Dios, la sabiduría emana de él, pero astuto es Satanás. Él utiliza astucia, artimañas, tretas, todo eso de lo que el mundo se goza y se siente orgulloso. Oh, yo me sé esta treta, o tetra, como se diga, yo soy bien astuto, bien abusado. No, sé sabio, porque astuto, Satanás es el rey de la astucia. Pues Satanás se interpuso en medio, pero ¿cómo se interpuso? Con mentiras, con engaños. Ahí en el huerto del Edén lo único que nació fue eso, el engaño de Satanás. Y de ahí en adelante hasta nuestros días, miles y miles de personas son diariamente engañadas por este ser malvado. Satanás deseó destruir la gran obra perfecta que Dios acababa de hacer en el jardín del Edén, haber creado esa pareja con lo que iba a poblar la tierra de una humanidad perfecta. No podía soportar eso Satanás y deseó en su corazón destruir la obra perfecta de Dios y entró en acción con astucia para seducir a Eva. ¿Y cómo la sedujo? Engañándola, le mintió. ¿Qué hizo cuando llegó y se acercó a ella? ¿Cómo lo logró? Con astucia, haciendo hablar a una serpiente. ¿Pero por qué Eva le habrá hecho caso a la serpiente? Te habrás preguntado. Vamos a leer en Génesis 3, del 1 al 5. Y la palabra de Dios dice así, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate bien en la pregunta, está causando duda, está creando duda. Ahí ya está utilizando el engaño, la artimaña de la intriga, ¿verdad? Así como las personas que les gusta el mitote, ¿verdad? ¿Con qué ha dicho? Así dijo la serpiente, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, estaba dando a entender que Dios estaba mintiendo. Y luego dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No, que va, ¿verdad? Y en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí ya estaba metiendo en ella la cizaña, ¿verdad? Le dice, seréis como Dios. Ah, y Eva también quiso ser como Dios, ¿verdad? Y se dejó seducir, se dejó engañar. ¿Y cuántos de nosotros no nos habremos alguna vez dejado engañar por Satanás sin darnos cuenta? Cuando alguien viene, fíjate, comadre, lo que me dijo la vecina, y tú le prestas oído. No le prestes oído. ¿Tú cómo sabes si es Satanás haciendo hablar a tu comadre? Así como hizo hablar a la serpiente, mucho ojo, ¿eh? Y dice, ¿cuál era el propósito de Satanás? Pues vamos a Juan 8:44 y ahí vamos a ver lo que Satanás quería. Dijimos que Satanás quería toda la gloria para él, toda la obediencia, pues quienes siguen a Satanás sin darse cuenta o quienes desobedecen a Dios o rechazan a Dios están en las manos de Satanás. Quizá no se han dado cuenta. Mira lo que dice Juan 8:44, dice, vosotros, está hablando de aquellos que no aceptaban al Señor Jesucristo, porque estas son palabras de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es cuando no queremos someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, como si es el rey de la mentira y del engaño, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí Jesús estaba dando un discurso y estaba hablando de aquellas personas que rechazan a Dios, que le rechazaron a Él, pues porque dice, sois del diablo, porque Él decía muy claro, si no estás con Dios, estás con Satanás. No hay puntos medios, ¿eh? Eso nos tiene que quedar bien claro, que no hay puntos medios. O estás dentro o estás fuera. No hay puntos medios. También con Dios, o estás con Él o estás en contra. ¿Y qué método utilizará Satanás? Pues ya vimos algunos, la mentira, el engaño, pero el principal en la Biblia se le llama la tentación. ¿Y qué es la tentación? Es un deseo o una curiosidad. Es como cuando al chico le dan a probar droga y él puede decir, no, yo no voy a probar eso. O puede decir, ay, voy a probarla, a ver qué pasa. Y en ese a ver qué pasa, se engancha y se queda perdido ahí. Así es lo que utiliza Satanás. Nuestros deseos y nuestra curiosidad. Es a través de la tentación que él siembra en nosotros la curiosidad por saber. Como decíamos el ejemplo anterior, cuando te quieren contar un chisme, tú puedes tajantemente cortarlo, no darle cabida, pero entra en ti y es solamente Satanás que pone eso en ti, que tienes la curiosidad. Ay, ¿qué dijo? A ver, ¿qué dijo la vecina comadrita? ¿Qué dijo? Ahí entra la curiosidad y en esa curiosidad, ahí caes. Te enganchas, caes en la tentación. Es la principal arma de Satanás. La utilizó con Jesús. Jesús mismo, que era Dios mismo hecho hombre. Fue tentado. Pero ¿por qué no cayó Jesús? Porque, pues Jesús era Dios, ¿verdad? Pero tú tampoco puedes caer si te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien viene y te trae algo que es nocivo para tu cuerpo, para tu salud, o simplemente que no lo debes de recibir, que no es bueno para ti, no edifica tu vida, tú lo puedes rechazar, pero a veces solo no podemos. Por eso es que debemos de caminar con Dios, porque con Dios Él nos guía con su Santo Espíritu y nosotros tenemos ese discernimiento para rechazar lo que no nos edifica y aceptar aquello que nos ayuda a crecer espiritual, profesional, humanamente. Pues ese es el método principal de Satanás, la tentación. Y la tentación a través de la curiosidad y el deseo del cuerpo, como es la fornicación, la pornografía, los vicios, todo eso, ¿verdad? Y las principales estrategias que utiliza, su método es la tentación, su propósito es separarnos de Dios y obtener la gloria para Él, pero
Las estrategias son miles, como el orgullo, la ambición, la carnalidad, como dijimos ahorita, la vanagloria. Muchas veces haces cosas negativas solo por obtener fama, la codicia, todo, la envidia, todos esos antivalores tan feos, todo eso son producto de Satanás. Porque así como vimos los atributos de Dios, Él también tiene lo suyo. Y esos son los adjetivos de Él. Eso es lo que lo identifica, lo que lo caracteriza. El orgullo, la ambición, la carnalidad, la mentira, el engaño, la seducción. Así que también esas chicas o chicos que se creen muy seductores, ¿ya ven de dónde viene la seducción? La belleza viene de Dios, pero la seducción viene de Satanás. La sabiduría viene de Dios, pero de Satanás viene la astucia. Entonces, es bien importante empezar a identificar las palabras, los conceptos. Y no te sientas mal, porque cuando nosotros ignorábamos la palabra de Dios, así vivíamos también. Todos, hasta que llega un momento. Un día yo les contaré mi testimonio. Cuántos años yo, así como el pueblo de Israel que tuvo que pasar 40 años en el desierto, pudiendo haber llegado en corto tiempo, por no obedecer la palabra de Dios, por no escuchar la voz de Dios. Así yo también viví muchos años, yo leía la Biblia, yo conocía la palabra de Dios, pero vivía mal, no vivía correctamente como a Dios le agrada. No te sientas mal si estás en esa situación. Hoy es el momento para que cambies. Hoy es el momento para que nazcas de nuevo. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Jesús decía que había que nacer de nuevo y Nicodemo pensó que se tenía que meter al vientre de su madre y nacer de nuevo? Pues no, es un nacimiento espiritual, es un nacimiento con un cambio total, radical, un cambio total de vida, un estilo de vida totalmente diferente, una forma de pensar distinto. Y es hermoso cómo Dios te transforma. Nada más. Hoy vamos a ver eso que nos separa de Dios. Es algo lo más grande, lo más feo que nos separa de Dios, el pecado. Y no hay nadie que no haya pecado. Por si quizá en tu corazón estés diciendo ahorita, no, pero yo no peco, yo no soy pecador. Pues te tengo malas noticias. Todos somos pecadores. Además, todos traemos heredado el pecado original, el pecado por Adán y Eva. Pero además hay dos tipos de pecados. El pecado original que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que por eso en la Iglesia Católica y en muchas iglesias bautizan a los niños pequeñitos, nacen y al corto tiempo los bautizan, porque se dice que les quitan el pecado original. No vamos a meternos a hablar de esos temas hoy. Nunca yo me voy a meter a hablar en temas de otras iglesias para nada, ni de la mía ni de otras. Esa no es la misión en mi vida, ese no es mi propósito. Mi propósito es que conozcas el plan de Dios, que conozcas a Dios, que conozcas a su palabra y sobre todo que transformes tu vida de la manera que a Dios le agrada, porque así vas a recibir las bendiciones de Dios. De otra forma, no puedes recibir bendiciones de Dios. Solamente en su voluntad es que Él puede transformar tu vida. Y decíamos anteriormente que todos hemos pecado, pero hay consecuencias. Porque fíjate bien, vamos a ir a Romanos 3:23 y vamos a ver esas consecuencias. Y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate bien, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí mismo en Romanos, pero en capítulo 6, versículo 23 también, pero capítulo 6 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la consecuencia. La consecuencia del pecado es muerte. Muerte no física, muerte espiritual. A veces no dices, ay, ese es un pobre, ¿cómo dicen? A veces decimos, esa persona está muerta en vida. Tiene una vida gris, negra, difícil y decimos, anda como muerto en vida, porque el pecado mata.
El pecado te mata. No puedes vivir feliz con el pecado. Pero como la persona no sabe, la persona ignora la palabra de Dios, no conoce. Por eso es que tenemos que llevarles el mensaje a todas aquellas personas que no conocen la palabra de Dios y su voluntad. El pecado trae muchas consecuencias. La principal es la muerte espiritual, pero trae destrucción, división de familias, dolor, estrés, angustia, culpa, desesperación, problemas económicos, deudas, y trae muchas consecuencias negativas. Todo es negativo, porque Dios tenía un plan para nosotros. Dios nos había creado con un cuerpo santo, un alma purificada y un espíritu libre. Todo era para su gloria. Pero vino Satanás, sedujo a Eva e introdujo el pecado en la humanidad. ¿Y cuál fue ese pecado, dirás tú? ¿Comerse una fruta? Pues el pecado en comerse esa fruta no fue comerse la fruta. El pecado fue la desobediencia. Ese es el pecado original, el primer pecado fue la desobediencia. Y eso es lo que todos los días hacemos. Unos mayormente, otros en menor escala, pero la desobediencia, desobedecer la palabra de Dios. Por eso hay que estarle estudiando todos los días para que cada día se vaya reduciendo la cantidad de veces que desobedecemos a Dios, hasta un día llegar a estar totalmente apartados para Él, para su gloria, para hacer su obra, para ayudar en su obra, en su ministerio. Entonces, mira, te decía que Dios tenía ese plan perfecto y Satanás, ese cuerpo santo que Dios había creado, una vez que entra el pecado, se convierte en un cuerpo esclavizado. Y dirás tú, ¿cómo esclavizado? Por el pecado. Dime si un alcohólico no está esclavo. ¿A qué? A la bebida. Quien ve pornografía no está esclavo a seguirla mirando. Quien usa drogas está esclavo a ese vicio. Quien anda en el chisme está esclavo al chisme. Quien está en la flojera, en la negligencia, está esclavo. Todos los pecados te esclavizan. Te esclavizas porque no eres libre, porque no lo puedes dejar, estás ahí repitiendo ese patrón. Es una esclavitud del cuerpo. El alma, una persona que vive así, ¿cómo estará su alma? ¿Será un alma pura, con sentimientos hermosos, a la voluntad de Dios? No, para nada. Es un alma atormentada, sufriendo, con estrés. No es un alma libre, es un alma triste, oprimida. ¿Cuántas personas se suicidan? ¿Cuántas personas caen en un estrés tremendo de depresión? Caen en la depresión y terminan recluidos en algún hospital. Fíjate a todo lo que nos lleva el pecado y sobre todo el espíritu. Porque estamos viendo al cuerpo, al ser humano en tres partes, en cuerpo, alma y espíritu. Con pecado, ya esclavizados en el plan de Satanás, vemos un cuerpo esclavizado porque nuestra voluntad cede a lo que el cuerpo pide. Por eso lo consideramos esclavizado. El alma atormentada, sufriendo y no prospera. Un alma atormentada no prospera. Y un espíritu muerto, un espíritu caído en pecado, muerto, nos separa totalmente de Dios, totalmente de la gloria de Dios. Pero te tengo buenas noticias y esas te las contaré en el próximo audio. Y espero que sigas visitando mi canal, que compartas esta información con alguien, que la escuches, que vayas a la Biblia y revises las citas que aquí menciono, que vayas a esos textos y yo menciono por decir Romanos 3:23, pero tú puedes ir y leer todo el capítulo y vas a aprender mucho más. Aquí en el audio no te puedo leer tanto, ¿verdad? Solamente pequeñas citas, pero tú puedes ir ahí y buscar más información. En el siguiente audio vamos a ver que hay una solución, que Dios, así como previó el alimento, todo lo que Adán y Eva necesitaban, también hizo lo mismo para la humanidad, porque Dios nos ama tanto y su misericordia es tan grande que Él no nos puede dejar abandonados. Él no quiere dejarnos abandonados. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo mundo
sea rescatado de las garras de Satanás. Pero Él nos hizo libres. El que nos esclaviza es Satanás. Y como nos hizo libres, la decisión es de cada quien. Cada quien decide con quién se queda, con Satanás o con Dios. Con la esclavitud de Satanás, con el tormento de Satanás o con las bendiciones y la gloria de Dios. Piénsalo, porque en el siguiente audio te voy a decir cómo acercarte a Dios, pero ya te lo he dicho en otros. Lo principal es que vengas a sus pies, le pidas perdón. Eso no puedo evitar decírtelo porque no sé si yo voy a estar mañana o si tú vas a estar mañana. No tenemos la vida comprada, entonces por eso tengo que decirte hoy que hoy es el día. Ven a los pies de Cristo. Acéptale en tu corazón como tu único Salvador. Acepta que Él murió en la cruz por ti y para el perdón de tus pecados, para que la ira de Dios no cayera sobre ti, cayó sobre Él. Pero Él pagó y con un precio muy caro, pagó a precio de sangre. Que Dios te bendiga. Acéptalo en tu corazón. Quizás cuando escuches el siguiente audio ya lo hayas aceptado en tu corazón y tú ya hayas salido de las garras de Satanás y estés listo para ir hacia adelante, apartados para Dios.